determinada manera. O sea, sí. Sí. En estricto rigor, lo podríamos poner, es un poco petulante decirlo, pero sí. ¿Sí que? Sí, la comunicación, o sea, la estrategia que trabaja sobre la corriente filosófica del determinismo, trabaja para determinar determinar cómo decodificas los mensajes, cómo decodifica los mensajes el receptor. El receptor es la opinión pública. Yo tengo que hacer que los decodifique de tal manera, no de otra. Que le ponga atención a tal cosa, no a otra. Eso es así. Eso se logra con... ¿Cómo se logra con? ¿Cómo se logra? ¿Cuáles son las herramientas para manipular? Usemos la palabra correcta. Manipular la opinión pública. Es que ¿sabes qué? Hay un tema que no debe ser, no se debe aplicar, porque sería mentir. Así como decimos que los políticos del viejo ciclo mienten cuando dicen lo políticamente correcto, u omiten decir la verdad, no sé, lo que te guste más. Hablar de manipulación, no es, tampoco es correcto, porque no hay una manipulación satánica para hacer que el ciudadano actúe en contra de su voluntad, digamos. No, eso no existe. O sea, es determinar una forma de pensar, o sea, determinar cómo decodifica un mensaje a alguien, es hacer el trabajo bien. Es hacer que lo que tú querías decir sea exactamente lo que entendió el receptor. Yo utilizo dos palabritas que se convierten en un gran problema para los políticos, que les digo, hay que aplicar lenguaje lógico concreto. Y esa es piedra angular de la construcción del mensaje estratégico. El lenguaje lógico concreto es aquel que se emite y se recibe de la misma manera, no de otras. ¿Por qué? Porque tienes una estrategia determinista. Entonces yo le estoy diciendo, oye, esto es bueno. Y el de acá dice, esto es bueno. No le estoy diciendo, evalúa si es bueno o es malo. No, yo no estoy diciendo eso, porque no me contratan para eso. Y después la evaluación de bueno y malo viene en la comparación que se produce en el final a través del voto con diferentes tendencias, candidatos, etcétera, etcétera. Pero en la construcción del mensaje definitivamente hay que... No sé cómo lo hacen los demás. Además creo que hay pocos estrategas en Latinoamérica. Hay más publicistas, lobistas y muchos charlatanes en esta profesión, lamentablemente. Pero yo no veo otra manera, ¿no? O sea, yo he analizado las dos corrientes y definitivamente el determinismo es el que se tiene que aplicar para una elección presidencial o de cualquier tipo, digamos, ¿no? O sea, porque si no le estás haciendo campaña a tu enemigo, digamos, ¿no? Finalmente, ¿qué hacemos los estrategas? Decir que este candidato es bueno y que este candidato es malo. Listo. Eso sí. O sea, decir lo contrario es mentir. Y en el nuevo ciclo no se miente. Esa es la verdad. ¿Puede ser el candidato que no viene de la política? ¿Se puede inventar un presidente? Una pregunta que me han hecho varias veces, inclusive tuve que dar una charla en Panamá sobre este tema, es
si se puede crear un presidente de la nada. ¿Ya? Fujimori es el caso, digamos, más conocido y famoso sobre esto. O sea, Fujimori era el rector de una universidad, de la Universidad Agraria, presidente del Consejo de Rectores, y tenía un programita chiquito de conversación en el canal del Estado que tenía rating más o menos -10. ¿Ya? Y sí se puede crear un presidente de la nada cuando entiendes a la opinión pública. Cuando uno logra, fíjate que acá hay una contradicción. Hablábamos antes de determinar cómo piensan. Pero para eso tienes que saber lo que piensan. Porque tampoco puedes ir contra la corriente, ¿no? Una vez me llamó Alan García a decirme que quería que los peruanos no coman más arroz. Y quería que coman papa. Y no se puede. Le dije, esto es una campaña de 5, 6 años, 7 años, para que se reduzca el consumo de arroz, o 10 años. Y él la quería que le cambie el hábito a los peruanos en 2 semanas. Y no se puede. Tampoco es esto de determinar, vuelvo a reiterar, no es una cuestión satánica de esta. No, o sea, para tú poder determinar lo que tiene que pensar el ciudadano, primero tienes que saber lo que piensa, cuáles son sus gustos, sus necesidades, qué es lo que busca, qué es lo que siente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese principio, hoy, no sé si en Argentina se usa la palabra outsider, ¿ya? Pero hoy, o sea, desde hace algunos años, de hecho, Fujimori, el outsider más grande que ha tenido Latinoamérica posiblemente en los últimos 30 años, 40 años, el outsider hoy es una opción. ¿Y por qué es la opción? Y es una opción importantísima, cuidado. Es opción porque los políticos no se han dado cuenta que están en el viejo ciclo y que están en proceso de extinción. Antes se está llegando a puntos extremos, que antes el político salía a un restaurante, ahí está el político tal, el licenciado no sé qué, el doctor no sé cuánto, etcétera, etcétera. Hoy entra un político a un restaurante y está mitad la cosa que te echan o te pifian o te escupen, ¿no? ¿Por qué? Porque no renovaron su cabeza, mantienen las mismas costumbres, aplican las mismas cosas y todos son sinónimo de corrupción, todos sin excepción. Entonces aquí hay que crear, hoy día hay un proceso de creación de candidatos nuevos, en Chile por ejemplo. En Chile existe un candidato de la coalición de izquierda, de apellido Guiller, que era un periodista, estaba lector de noticias, comentarista, tenía un programa de opinión política en las noches, era el que moderaba el panel, y hoy es la principal opción. ¿De dónde? De la nada. Hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, era un senador que por primera vez llegó al Congreso, porque decidió entró en el año 2014 al Congreso, piso en el año 2014 el Congreso por primera vez, como senador electo. Y hoy es la carta electoral más importante que tiene el oficialismo chileno. ¿Por qué? Porque están cansados. Porque el elector está cansado. El elector no quiere más. No quiere más al mismo de antes. O sea, el elector no quiere que Maradona se ponga a jugar en la selección argentina, porque ya jugó Maradona y ya no le da el cuerpo. Bueno,
Entonces aquí Chile se presenta las posibilidades del outsider de manera concreta, ¿no? En el Perú, el outsider, Kuczynski es una especie de outsider, cuidado, con trayectoria política, pero además Kuczynski no iba a ganar las elecciones. Kuczynski estaba en cuarto lugar, pero sacaron a los dos al segundo y al tercero. Los eliminaron del padrón. El Jurado Nacional de Elecciones los eliminó porque no presentó el día 31 a las 11 de la noche, sino a las 11:05. Y los eliminaron. Y después ahí ya quedó Kuczynski y prevaleció el antifujimorismo, etcétera, etcétera. Me habías empezado a contar que Fujimori era un sujeto que venía de la nada, que era un rector de una universidad. ¿Cómo consiguió alcanzar la presidencia? ¿Con qué estrategia de política, de comunicación? No, o sea, Fujimori era, como te decía, que era rector de una universidad. No hablaba bien. No conjugaba bien, y él, o sea, llega por este fenómeno que te digo de hartazgo. Entonces, del inicio del nuevo ciclo, y él aparece como un outsider, y la gente fue detrás del outsider, pero fue pura comunicación. O sea, viene la segunda vuelta, es donde se aplica la estrategia de comunicación real, y permite llevar adelante y ganar una campaña sin un programa de gobierno, por ejemplo. No había programa de gobierno. O sea, lo que se instalaba era el sujeto. Exactamente. El sujeto y la forma. No era un iluminado, no era un pontífice, no era un intocable, no era un extraterrestre, era uno más. Ese uno más común y corriente. Esto nos lleva a entender que los políticos no son diferentes, son tan comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Ya? Ahora, acá hay un detalle a tomar en cuenta, ¿no? Puta, me olvidé. No, cuando decís que es un sujeto como tú, igual que tú, me parece el fenómeno Macri, que me parece más aspiracional, porque era un millonario, un muchachito millonario, de una familia de millonarios. También hijo de inmigrante italiano, pero él iba al colegio de los más caros de Buenos Aires, siempre tuvo una vida de bacán, digamos, y está casado con una minita que más o menos está en las mismas condiciones, y que hay una cosa aspiracional. ¿Cuál es la identificación porque en donde yo vivo, en San Miguel, los más pobres, la clase media pobre, bueno, votaron todos a Macri? ¿Cómo se hace ese fenómeno de identificación? ¿Cómo se entiende? Que vos quieras que un millonario te gobierne. Bueno, veamos, o sea, en el caso de Argentina, perdón, quiero terminarte algo, lo que me había olvidado. En el caso Fujimori, hay un detalle que también te debo mencionar. Estábamos preparando, yo lo estaba entrenando para que dé un mensaje. Entonces yo lo escribía el discurso, atril, cámara, y dale. Y tenía un asistente yo que me decía, oye, pero está pronunciando mal. Oye, mira, le agrega una S donde... Bueno. Y lo miré y le dije, ¿y tú no te das cuenta de que la mitad del Perú no es hispanoparlante? Entonces que la lengua materna no es el lenguaje, sino es el aymara, el quechua, el dialecto tal. Es que por lo tanto, cuando hablan castellano, hablan con errores. Como quien dice, hablan con faltas de ortografía. Y Fujimori hablaba con faltas de ortografía. Lo cambié
No, lo dejé tal como estaba, por el proceso de identificación. Ahora bien, Argentina, no todo se repite de la misma manera. Macri generó esta cuestión de ser igual que tú, etcétera, etcétera, cuando no era igual. Fujimori sí. Ahora, ¿qué sucede? El voto de Macri ¿era voto a favor de Macri? ¿O era voto en contra de Cristina? Que es el voto castigo. Entonces, no necesariamente ganó el proceso de identificación de la campaña de Macri, sino que ganó la desafección de la otra alternativa. O sea, que es parte de la construcción de una campaña, ¿no? Explotar el hartazgo, el cansancio hasta, oye, el nivel de saturación. Hay candidatos que en determinado momento tú ya los ves en televisión y te dan ganas de vomitar. O sea, ya no lo soportas más.